Damos gracias al Señor el poder reunirnos nuevamente para poder juntos continuar estudiando y meditando en su preciosa palabra. Agradecemos al Señor este tiempo, esperamos que sea un tiempo de mucha edificación para cada uno de nosotros. Y antes de comenzar este estudio, les invito a que nos podamos encomendar en oración al Señor. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, este tiempo. Te rogamos, Señor, que tú seas ayudándonos a estar concentrados en tu palabra, Señor. Prepara nuestros corazones también, Señor. Abre nuestros corazones a tu palabra. Te lo rogamos, te pedimos. Guíanos en todo este tiempo, Señor. Habla en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos en la primera carta del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, en el capítulo 3. Hoy nos corresponde ver desde el versículo 10 hasta el versículo 13, pero antes quisiera que pudiéramos leer lo que vimos la semana pasada, el mensaje de la semana pasada. Leamos, por favor, en el capítulo 3, versículos 6 al 9. Dice el apóstol: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Esto fue lo que habíamos visto la semana pasada. Habíamos hablado acerca de esta instrucción, esta carta, este instructivo, si pudiéramos llamarlo así, que el apóstol Pablo le manda a la iglesia de Corinto cuando se entera de la problemática que hay en la iglesia de Corinto, un gran problema, y esta carta se envía para dar solución precisamente a esos problemas. Es importante que podamos entender también que la iglesia, la vida de iglesia es una prioridad que el Señor desea que esté presente en nuestras vidas. La vida de la iglesia, de ahí que podemos destinar un tiempo también para hablar sobre estos temas. Los temas, importantes temas sobre lo que es la vida de la iglesia, el ministerio eclesial, el ministerio que el Señor desea que cada uno de nosotros esté llevando a cabo en su iglesia local. Allí hay un lugar para que cada uno sirva de acuerdo a los dones que el Señor ha entregado a cada uno. La voluntad del Señor es que nosotros sirvamos al Señor con nuestros dones. Y ahora precisamente estamos aprendiendo también respecto de lo que es el ministerio cristiano, cómo llevar a cabo aquello. El entender que son muchos los que realizan la obra de Dios en el ministerio cristiano. Somos muchos los que llevamos a cabo una obra externa que tiene que ver con el servicio a las mesas, que tiene que ver también con la enseñanza de las Escrituras, la entrega de la palabra de Dios, lo que tiene que ver con la predicación, con la evangelización, todas obras externas. Y entender que el Señor es el que hace la obra interna, aquello que ninguno de nosotros puede hacer, que es convertir a una persona, que es producir el nuevo nacimiento en una persona, es una obra que solamente Dios la puede hacer. Pero todo lo que tiene que ver con la obra externa, el Señor ha sido su voluntad que sea su iglesia la que lleve a cabo aquello. Ha sido su voluntad que aquellos hombres que Él ha salvado, que Él ha regenerado, lleven a cabo ese trabajo. Él podría haberlo hecho a través de ángeles, pero soberanamente decidió que
fuese realizado de esta manera, a través de su iglesia, a través del cuerpo de Cristo. Y aquí el apóstol, veíamos la semana pasada, donde él dice que todos tenemos una labor que realizar, que uno siembra la palabra de Dios y otro es el que riega utilizando esa figura que tiene que ver con la agricultura, para que podamos entender que delante del Señor somos todos una misma cosa, que aunque tenemos responsabilidades diferentes, todos cumplimos una función, y el Señor es el que va a dar el crecimiento, por decirlo así, a esa semilla que está siendo cultivada, que está siendo regada. El Señor es el que hace la obra interior, la obra en el corazón, y que habrá una recompensa también respecto a aquello. El versículo 9 decía: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquella palabrita edificio de Dios nos conecta de inmediato con lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy hemos titulado este mensaje ¿Cómo edificar sobre el fundamento? Son los versículos que veremos desde el versículo 10 hasta el versículo 13. Les invito a que lo podamos leer, por favor. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Hasta aquí veremos el día de hoy, avanzaremos en este capítulo 3 que trae bastantes subtemas para ir abordando de manera seccionada. Bueno, como decíamos, el apóstol continúa con la idea de lo que se hace, de lo que se lleva a cabo, con lo que tiene que ver con el ministerio cristiano en relación a la iglesia de Corinto, pero ahora va a pasar a analogías que tienen que ver con construcciones, que tienen que ver con edificar, con un edificio. La verdad, esa es la última palabra que nos apareció aquí en el versículo 9, donde él habla que somos un edificio de Dios. El apóstol, aquí en la primera parte del versículo 2, del versículo 10, reconoce que todo aquello es por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que lo ha capacitado a él para llevar a cabo la obra de Dios en la iglesia de Corinto. Que todo tiene que ver con la obra de Dios en él, con esa obra inmerecida. De inmediato quisiera leer, por favor, Efesios capítulo 3, versículos 7 al 8, donde el apóstol nos va a hablar algo respecto de esto. Dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dice el texto que acabamos de leer que él fue hecho ministro por la gracia de Dios, según Dios obró en él con la operación de su poder. Solo por gracia. Es importante que el apóstol tuviese siempre presente aquello, y es importante que nosotros también
podamos entender y tener claro aquello, que todo lo que realizamos en la obra de Dios es un privilegio que el Señor nos entrega, un privilegio que el Señor nos da, y que es algo que tiene que ver no por nuestras capacidades, sino solamente por su pura gracia, por nada más. Otro versículo, Colosenses capítulo 1, versículo 29, que nos dice también algo semejante a lo que dijo en la carta a los Efesios. Dice, para lo cual también trabajo, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Si el trabajo del apóstol Pablo dio sus frutos, era porque él permitió en su vida que Dios actuara, que Dios llevase a cabo esa obra interna, esa obra interior, que lo capacitase a él para llevar a cabo el ministerio cristiano. El apóstol dice, no tiene que ver con mis capacidades, es la gracia de Dios actuando en mi vida. Versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Como sabio arquitecto es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Como decíamos, emplea términos que tienen que ver con construcciones, con edificar, términos que también eran familiares a los corintios. Recordemos que los corintios que vivían en Grecia estaban muy familiarizados con las construcciones, especialmente con las construcciones que tenían que ver con templos. Y en aquel tiempo la idea de un arquitecto llevaba en sí la idea tanto de un diseñador como de un constructor. Hoy en día aquellas profesiones, porque así se le conocen, están separadas, lo que es arquitectura, lo que es construcción. Pero en tiempos del apóstol Pablo era visto como una sola labor, un solo tipo de trabajo. Y él dice que si fue elegido para realizar ese trabajo, y si es, como él a sí mismo se denomina, un sabio constructor, fue solamente por la obra de Dios en él. Y fue él mismo enviado a la iglesia de Corinto para echar el fundamento, para que allí pudiese ser construido un edificio de Dios, la iglesia. Y precisamente eso es lo que él llevó a cabo, lo que él hizo. Pablo fue el que puso fundamento en la iglesia, en la ciudad de Corinto, y un fundamento que iba a perdurar. ¿Por qué iba a perdurar? Porque era el fundamento que tenía que ver con la persona y la obra de Jesucristo. Eso es lo que vamos a ver en el versículo 11, en un momento. Como decimos, Pablo es el que puso el fundamento. Yo como perito arquitecto, dice, puse el fundamento. Y luego dice, y otro edifica encima o sobreedifica. La verdad que es algo que está en un tiempo presente, lo cual nos indica que es algo constante, que es un trabajo continuado en el tiempo. Aquí el apóstol de inmediato hace alusión al trabajo que realizó Apolos, después que él plantó, después que él echó el fundamento. Vino Apolos y luego vinieron otros maestros después que continuaron la obra en la iglesia de Corinto. Esta misma primera carta a los Corintios, el capítulo 3 y el versículo 6, utilizamos esta figura, esta analogía que el apóstol hace, cuando dice, yo planté,
Apolos regó, que tiene que ver precisamente con que Pablo echó el fundamento y luego otro vino a trabajar, a sobreedificar sobre el fundamento que el apóstol Pablo ya había echado, que tenía que ver con el mensaje de la persona y la obra del Señor Jesucristo. El cada uno se refiere a, viéndolo en aspectos generales, lo que tiene que ver con el trabajo y el ministerio de evangelistas, de pastores y maestros que continúan trabajando y construyendo sobre el fundamento que fue echado por los apóstoles. Él también se ve aquí mismo en el versículo 10 como un jefe de la construcción. Es como que si él está observando la obra que se está llevando a cabo, él la está supervisando, supervisa el trabajo de los otros constructores. Algo que vemos muy comúnmente cuando en algún lugar, en alguna parte de la ciudad se está llevando a cabo una construcción, se está levantando un edificio y se ve que hay una persona que está supervisando todo el trabajo que allí se está realizando. Es la idea que el apóstol utiliza también en este versículo 10. Hay un texto en 2 Timoteo, el capítulo 2, versículo 2, que nos dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa es la idea del apóstol. El apóstol no se conformó solamente con echar el fundamento y luego irse y desinteresarse por quien viniera después a continuar el trabajo allí. No, él estaba muy al pendiente de las iglesias que comenzaba, de las obras que iba fundando en cada lugar. Él continuaba recibiendo noticias, entregando instrucciones, informándose acerca de cómo iba la obra en aquellos lugares. Y aquí en el versículo 10 precisamente él, después de mencionar que ha echado el fundamento, dice, y otro edifica encima, pero luego dice, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Otro texto también que se relaciona muy bien con eso es Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. El apóstol Pedro está en la misma línea también, de que todo se haga de acuerdo a las palabras que Dios ha entregado, que Dios ha dado a conocer, que todo se debe hacer siguiendo el modelo que el Señor nos muestra en su palabra. Cada creyente tiene ese llamado y esa responsabilidad de ser un cuidadoso constructor, de ser fiel al plano, por decirlo así, fiel al modelo que el Señor nos ha mostrado en su palabra. Él no nos ha dejado a nuestra propia opinión, a hacer las cosas a nuestra manera. Él nos ha entregado un modelo bíblico para seguir, nos ha entregado principios. Y Él espera, Él nos manda que seamos fieles a esos principios, fiel a ese plano que Él nos ha entregado para continuar trabajando en lo que tiene que ver con edificar este edificio espiritual que es la iglesia. Y Pablo aquí, si bien lo interpretamos como que el apóstol está hablando primariamente a los que tienen que ver con los dirigentes cristianos, con los predicadores, con los ancianos, con todo aquel que tiene la responsabilidad de predicar la palabra de Dios, de exponer la palabra de Dios, de dar todo el consejo de Dios. Sin embargo, estos principios también son aplicables a todo ministerio cristiano. A todo ministerio cristiano, que tenemos todo lo que hagamos, cualquier trabajo que realicemos, cualquier función que cumplamos en medio del cuerpo de Cristo,
tiene que ser de acuerdo al modelo que el Señor nos ha entregado. Debemos mirar bien cómo vamos a sobreedificar, no con cualquier material, no de cualquier manera, sino siguiendo las directrices que el Señor nos ha entregado en su palabra. El versículo 11 nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y el apóstol aquí se va a centrar ahora en el fundamento. Llama bastante la atención este versículo 11 en el texto griego. La primera palabra que aparece allí es fundamento. Es como si dijera fundamento otro nadie puede poner. ¿Por qué? Porque él está enfatizando precisamente lo que tiene que ver con el fundamento. La verdad que se necesita un fundamento para construir un edificio. Y Pablo echó ese fundamento. Como dijimos, ese fundamento es la persona y la obra de Jesucristo. Mateo capítulo 16, versículo 15 al 18, el apóstol, el Señor Jesucristo ahí hablando con sus discípulos, con sus apóstoles, podemos observar ese diálogo y ver cómo se habla respecto de ese fundamento. Dice Mateo 16, 15 al 18, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor Jesucristo está diciendo que sobre esa verdad que ha declarado el apóstol Pedro, no sobre la persona de Pedro, sino sobre lo que Pedro declaró respecto de la persona de Cristo, sobre esa verdad iba a ser edificada la iglesia. Un texto que lamentablemente otros grupos religiosos interpretan incorrectamente, de una manera totalmente equivocada. El Señor Jesucristo no está haciendo alusión a la persona de Pedro, no está diciendo que sobre la persona de Pedro Él a partir de ahí va a construir su iglesia, sino que Él está hablando de sí mismo, de esa verdad que el apóstol Pedro ha dado a conocer, ha mencionado, por revelación de Dios, por dirección del Espíritu Santo. También la carta a los Efesios, el capítulo 2, versículos 20 y 21, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y efectivamente, quienes echaron el fundamento en los primeros tiempos de la historia de la iglesia primitiva fueron los apóstoles, los discípulos, los primeros discípulos del Señor Jesucristo, aquellos que recibieron por revelación divina la palabra de Dios, la que nosotros hoy tenemos completa desde Génesis a Apocalipsis. Esa función, el Señor, esa responsabilidad el Señor se las entregó a los apóstoles. A los apóstoles y también a los profetas de aquellos primeros tiempos, de cuando la iglesia fue comenzada, cuando la iglesia fue fundada. La verdad que apóstoles y profetas tienen que ver con dones fundantes, porque tienen que ver con la fundación de la iglesia. Como vemos, el fundamento es lo más importante. El fundamento es lo más importante. Todo lo demás
va a depender de ese fundamento. Lo más importante no es lo que se va a levantar luego, sino es el fundamento. Recuerdo cuando anduve por las calles de Santiago y había un lugar donde se estaba construyendo precisamente, se iba a construir un edificio. Y había un hoyo en profundidad, un hoyo muy profundo, y también se dejó ver el fundamento que se había construido. La verdad era algo que nunca antes había visto y me llamó mucho la atención, porque era un fundamento muy profundo, era muy profundo en la tierra. Y eso me ilustra muy bien, entender muy bien lo que el apóstol quiere decir acá cuando habla acerca del fundamento. Este fundamento no era una cosa, sino que era una persona. Y la verdad sobre este fundamento se encuentra precisamente en la persona del Señor Jesucristo. El fundamento se encuentra también, tenemos que decir, en el Evangelio predicado por los apóstoles, en el Evangelio dado a conocer. Pablo está tan seguro con lo que está diciendo, está tan seguro respecto a este fundamento que se atreve a lanzar una maldición para aquel que comience a hablar de otro fundamento, que no sea el fundamento aquí indicado. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema o sea maldito. Luego en el versículo 9 el apóstol va a volver a repetir lo mismo que tiene que ver con este anatema, con esta maldición. La verdad que toda filosofía, todo sistema religioso está condenado al fracaso, está condenado a la destrucción, porque no tiene este fundamento, no lo tiene. El único edificio que tiene este fundamento es la iglesia. No hay ningún otro edificio espiritual que tenga este fundamento. Por eso que en ese sentido la iglesia es exclusiva. El cristianismo es exclusivo, porque descansa sobre el fundamento de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y es un fundamento seguro, es un fundamento firme. Pensando en esto, en esta ilustración de fundamento firme, hay un texto en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, donde el Señor precisamente habla algo que tiene que ver con esto. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa. La edificó sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y grande fue su ruina. Ahí el Señor muestra los contrastes. Aquella casa que estaba sobre la roca resistió todo tipo de tempestad, todo tipo de adversidad la resistió, pero aquella casa que estaba construida sobre la arena no demoró mucho en caer, no demoró mucho en deshacerse, en quedar en nada. Por eso Cristo dice que Él va a edificar su iglesia y que las puertas del Hades
será imposible que puedan prevalecer contra ella. Porque Él sabe que Él es el fundamento de la iglesia. Porque Él sabe que la iglesia descansará sobre Él, sobre su obra, sobre su persona. Obra que Él iba a llevar a cabo. Obra en la cual Él no iba a fallar. Iba a ser de acuerdo todo como había sido planeado en la eternidad. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, continúa el relato en el versículo 13, pero me voy a detener aquí en el versículo 12 para comentar un poquito lo que aquí se menciona. La verdad que se ha presentado un solo fundamento, la persona del Señor Jesucristo. Pero aquí en el versículo 12 se nos menciona varios materiales que tienen que ver con la construcción de ese edificio que va a ser levantado sobre este fundamento. Se presentan dos categorías de materiales. Materiales de buena calidad, materiales de valor, materiales que permanecen en el tiempo. Por un lado, pero también se nos presenta materiales de mala calidad, temporales, materiales de corta duración. La verdad que la calidad del material es lo que va a hacer la diferencia aquí entre estos dos tipos de materiales que se nos presentan en este versículo 12. Y estos materiales precisamente representan nuestras obras en relación, nuestro ministerio en relación a la construcción de este edificio. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice en relación a esto mismo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y el apóstol aquí habla de buenas obras. Es la idea del versículo 12. Somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Obras que ya fueron preparadas, que están allí dispuestas para que nosotros las llevemos a cabo, las realicemos. Colosenses capítulo 1, versículo 10 también nos dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El apóstol dice que cuando llevamos fruto en toda buena obra, no dice simplemente en toda obra, sino que en toda buena obra. Nos aparece la misma idea nuevamente. Dice que es algo digno del Señor. Dice que cuando hacemos eso, agradamos al Señor, damos la gloria al Señor. Y como decíamos anteriormente, cada creyente está llamado a edificar. Cada creyente es un edificador. Y cada uno va a edificar con cierta clase de material. Con uno de los dos materiales que se nos mencionan aquí en el versículo 12, con uno de esos dos tipos de materiales vamos a edificar. Dios desea que nos ocupemos en esa construcción con los mejores materiales. Porque los mejores materiales son materiales dignos de Él. Es lo que nos decía estos versículos. Al utilizar los mejores materiales, vamos a glorificar a Dios, vamos a agradar a Dios. Porque estos materiales son dignos de Él. Y el Señor nos provee precisamente de esos materiales que nosotros necesitamos para llevar a cabo esa obra. Él tiene un
arsenal, una bodega, si pudiéramos decir, un galpón con abundante material, con abundante buen material para que nosotros llevemos a cabo esa obra de construcción. Ese material que tiene que ver con el oro, que tiene que ver con plata, que tiene que ver con piedras preciosas. Son materiales que son de valor, son materiales que permanecen en el tiempo, son materiales de buena calidad. La calidad del edificio, dice, debe ser semejante a la calidad del fundamento o cimiento. La naturaleza de esos materiales no puede ser diferente. No puede ser diferente a la naturaleza del fundamento. ¿Y qué queremos decir con esto? Que todo lo recibimos de Dios. Por decirlo así, es a la ferretería de Dios donde tenemos que ir a buscar esos materiales. A la ferretería espiritual de Dios, donde tenemos que ir a buscar esos materiales para construir, para llevar a cabo la construcción de ese edificio espiritual que es la iglesia. Y cada uno de nosotros está llamado precisamente a ser un edificador. Cada uno. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, el versículo 10, nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y la idea ahí precisamente lo que dice en la última parte de este versículo, cuando habla de aquello que es bueno o malo, está hablando precisamente de aquello. Bueno en relación a algo de valor, en relación a algo de calidad, en relación a algo que permanece en el tiempo. Y lo malo es algo barato, es algo sin valor, es algo de corta duración, es algo temporal que no durará mucho tiempo. Y es lo que tiene que ver precisamente con nuestras obras, con los materiales que vamos a utilizar para llevar a cabo esa obra, para llevar a cabo ese trabajo. Versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El fuego la probará. Como decimos, el Señor es el que nos abre su ferretería, por decirlo así, y nos entrega los materiales que nosotros necesitamos, que son materiales espirituales, son materiales que se derivan de su palabra, de los principios que Él nos entrega, son materiales que tienen que ver con su fuerza, con su poder de llevar a cabo este trabajo en dependencia de Él, en el poder de Dios, en la potencia del Espíritu, no en nuestras fuerzas, porque en nuestras fuerzas no podemos hacer nada que perdure en el tiempo. Todo lo eterno, todo lo permanente, todo lo que tiene que ver con una inversión eterna en el reino de Dios, descansa precisamente en el poder de Dios, en la fuerza de Dios, en la dinamita de Dios. Este versículo 13 nos habla y nos dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Y nos habla precisamente de la responsabilidad individual de cada creyente, el cada uno, que se nos menciona en más de una ocasión aquí en este capítulo. En lo que ya hemos leído, nos aparece en el versículo 8, donde dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, tiene que ver precisamente también con labores, tiene que ver con un trabajo realizado, tiene que ver con una recompensa que se recibe. En el versículo 10 también
En la parte final dice, pero cada uno mire cómo sobre edifica, continúa la misma idea. Y en el versículo 13, el versículo que estamos viendo ahora, aquella expresión cada uno nos aparece 2 veces también. La obra de cada uno se hará manifiesta. Y la última parte del versículo 13 dice, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Se enfatiza este término que tiene que ver precisamente con la responsabilidad personal. La verdad que habrá un tiempo, como nos dice acá, que aquella obra se hará manifiesta, saldrá a la luz. Todo lo que hicimos y lo que dejamos de hacer por Cristo, todo eso se manifestará. Todo eso, como dice este mismo versículo 13, el día lo declarará, porque el día lo declarará. ¿Y qué día será este? Nos preguntamos. En esta misma carta de los Corintios, esta primera carta, el capítulo 4 y el versículo 5, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y me manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es importante lo que dice este versículo, porque nos dice que aquello que está oculto será conocido, saldrá a la luz, será manifiesto, serán manifiestas las intenciones del corazón. Hoy nosotros vemos obras, pero no vemos motivaciones. No vemos cuál es la motivación que hay en el corazón. Eso solamente lo sabe la persona que está llevando a cabo esa obra y lo sabe también el Señor. Es más, nuestro corazón es tan engañoso que hasta a veces nosotros podemos engañarnos, que estamos haciendo algo que es agradable a Dios, pero que en el fondo no lo es. Es algo pecaminoso. Es algo que está relacionado con pecado y que no descansa en la dependencia del Señor. Como decíamos, este versículo que estábamos leyendo, dice, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, su recompensa también pudiésemos decir. Y este día precisamente que se menciona acá es el día que tiene que ver con el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo que es un día de juicio que está destinado solo para los creyentes, no para incrédulos. Solo los creyentes van a participar de ese juicio, de ese tribunal, que no es un juicio para condenación o para salvación, sino que es un juicio que tiene que ver con recompensas, con recompensas. Filipenses capítulo 1, versículos 10 y 11 nos habla respecto de este día. Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El apóstol deseaba que los filipenses, ese día que tiene que ver con el tribunal de Cristo, el apóstol era su deseo que ellos pudiesen aprobar, que pudieran salir bien calificados de ese tribunal, que pudieran salir sin culpa, que pudiesen salir solamente con recompensas, no con pérdidas, que pudiesen salir irreprensibles, como nos dice este versículo que acabamos de leer, llenos de frutos de justicia, que es precisamente lo que finalmente va a glorificar al Señor. Si bien son recompensas que vamos a recibir nosotros, pero son recompensas que luego
las echaremos delante del Señor como actos de adoración, de gratitud al Señor, de alabanza al Señor. No va a ser algo para que nosotros nos estemos pavoneando delante de otros cristianos. No tiene nada que ver con eso. Bueno, en ese tiempo tampoco no va a haber presencia del pecado en nosotros, así que no va a ocurrir todo aquello que tiene que ver con una actitud de orgullo o de soberbia. Como decíamos, es un día que tiene que ver con recompensas para el creyente. Y es un día en que se va a revisar todo lo que nosotros hicimos o no hicimos para el Señor. Por eso que esta será una experiencia muy diferente una de la otra. Será una experiencia diferente y única en relación a cada uno de nosotros. Porque tendrá que ver con responsabilidades individuales, con nuestra vida individual, acerca de lo que hicimos estando en este mundo. El Señor precisamente con ese propósito nos deja en la tierra cuando nos salva. Él perfectamente pudiera habernos salvado y llevado a su presencia, pero Él decide decide dejarnos en la tierra para que llevemos a cabo su obra, para que cumplamos con esa misión, con esa gran comisión que Él nos ha encomendado. Pero como decimos, esa experiencia va a ser una experiencia tan distinta una de otra, porque va a ser una experiencia única en relación a cada uno de nosotros. Podemos ver también que el énfasis de este juicio no va a estar solamente en la cantidad de obras, sino también en la calidad de esas obras. No estoy diciendo que la cantidad no será importante, claro que será importante, porque es una vida destinada a enfocarse en esas buenas obras, a lo que tiene que ver con cantidad, pero a la vez también es una vida que tiene que ver con la calidad precisamente de esas obras que vamos a realizar para el Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 13, nos dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que produce, el que pone el deseo en nosotros, el que pone el querer como el hacer. Él potencia nuestra vida, Él energiza nuestra vida para que llevemos a cabo esa labor, ese trabajo, la construcción de ese edificio. Él nos provee de esos materiales y el Señor desea que nosotros echemos manos de esos materiales y que no trabajemos con materiales propios, como madera, heno, hojarasca, materiales que no tienen duración, que son de mala calidad, que no van a perdurar en el tiempo, que serán temporales. La obra realizada podía ser observada por Pablo y por también el resto de los hombres que estaban edificando. Pero el único que iba a conocer las intenciones de esas obras, el único que iba a conocer la calidad de esa obra, era el Señor. Y Él iba a recompensar. Como decimos, una persona puede mirar la obra que otra persona está haciendo, pero nosotros no conocemos la motivación. Vemos solamente lo externo, la obra que se está realizando. Pero el Señor conoce lo interno, el Señor conoce la motivación que hay en ese corazón, la intención que hay en ese corazón para llevar a cabo esa obra. 1 Corintios capítulo 4, versículo 2 también nos dice: ahora bien, se requiere
de los administradores, que cada uno sea hallado fiel, que cada uno sea hallado fiel. Habla de fidelidad al plan de Dios, fidelidad a lo que el Señor ha mandado, a lo que el Señor ha establecido respecto a lo que tiene que ver con la construcción, la fundación, el trabajo espiritual que tiene que ver con su obra, con su iglesia, con el ministerio cristiano. Y la última parte del versículo 13 dice: pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El fuego es un símbolo de prueba. El fuego se utiliza precisamente para probar elementos. Por ejemplo, la primera carta de Pedro, el capítulo 1, versículo 7, dice en relación a esto: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Dice que el oro se prueba con fuego. De esa manera, también nuestra fe va a ser probada, en lo que está diciendo el apóstol. Pero aquí la ilustración que nos interesa es aquella que nos habla de que los metales son probados con fuego. Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 14, en relación a la persona del Señor Jesucristo, el apóstol Juan ahí hace una descripción acerca de la persona que él vio, de lo que a él se le mostró. Y dice, en relación a la persona de Jesucristo, dice: sus ojos son como llama de fuego. Sus ojos son como llama de fuego. Y utiliza también esta figura de comparación, el fuego. Utiliza este símil, el fuego, para hablarnos de algo que es algo que lo penetra todo, que lo ve todo, que lo escruta todo. Así son los ojos de Dios. Nada queda escondido a los ojos de Él. Nada queda escondido a los ojos de Cristo. Todo está desnudo delante de Él, si pudiésemos decir así. Nada puede esconderse de su mirada. Él lo penetra todo. Todo lo escruta. De ahí la figura del fuego. Y de la misma manera que el fuego es probado, que los metales son probados con fuego, de la misma manera también nuestras obras van a ser probadas, si son obras de calidad. Van a ser probadas para ver si resisten la prueba escrutadora del ojo de Dios. Este juicio, decimos, es un juicio justo, ya que es un juicio que va a llevar a cabo el Señor Jesucristo. Será un juicio justo, de eso no nos quepa ninguna duda. La misma carta de Pedro, en la primera carta, el capítulo 1 y versículo 17, dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. No hace ese juicio el tribunal de Cristo, ese juicio de recompensas, no va a hacer acepción de personas. Dios se va a enfocar allí en nuestras obras, en lo que hicimos o no hicimos. Y si lo hicimos, ¿qué tipo de obras, con qué calidad, qué tipo de materiales utilizamos para llevar a cabo esa obra espiritual? Como decimos y repetimos una vez más, esos materiales solamente los provee el Señor. Son materiales espirituales. Las figuras materiales acá son para que nosotros las entendamos,
pero estos materiales son materiales espirituales. Es la dependencia del Señor, es el poder de Dios, es la dependencia del Espíritu Santo que nos capacita para llevar a cabo buenas obras, que nos capacita para llevar a cabo y mostrar en nuestra vida frutos de justicia. Esa es la idea. Repetimos nuevamente, no será un juicio de salvación o de condenación, no tiene nada que ver con eso. Eso no va a estar entredicho. Va a ser un juicio de recompensas. Y esas recompensas tendrán que ver, serán juzgadas de acuerdo, como hemos dicho, al material que utilicemos para llevar a cabo ese trabajo de edificación. La madera, el heno y la hojarasca van a desaparecer, desaparecen cuando entran en contacto con el fuego, nada queda de ellas. Lo mismo va a ocurrir con nuestras obras que llevamos a cabo, que hicimos con motivaciones equivocadas, con intenciones del corazón pecaminosas, con obras, con materiales que tenían que ver solamente con nuestras propias fuerzas, que fue en nuestra propia dependencia, por decirlo así, que no fue la dependencia de Dios. Serán como la madera, como el heno, como la hojarasca, no permanecerán, no quedará nada de ellas. Es como si no hubiésemos hecho nada, nada. En cambio el oro, la plata, las piedras preciosas, no se van a quemar, van a soportar la prueba y traerán gran recompensa. Van a traer una gran recompensa a cada creyente que trabajó con ese tipo de materiales. Y la verdad que el fuego ahí va a ser la diferencia. El fuego va a comprobar qué tipo de materiales utilizamos para llevar a cabo esas obras. ¿Se lo hicimos en dependencia de Dios? ¿O si esas obras las hicimos en dependencia, en una dependencia netamente humano? Y el fuego escrutador de Cristo, el fuego escrutador del Señor, es el que va a pesar, el que va a aprobar esas obras. La verdad que ese tiempo será un tiempo muy solemne, muy solemne. Yo personalmente, si pudiera evitar ese tribunal, lo evitaría. Pero nadie lo puede evitar. Cada creyente tendrá que pasar por él. ¿Por qué hablo acerca de evitarlo? Porque nuestras obras van a ser pesadas. Lo que hicimos. El ojo escrutador de Dios, que como decimos lo penetra todo, lo ve todo, va a escrutar cada motivación del corazón. Tal vez esté equivocado con lo que estoy diciendo. Tal vez no debiera decir que quisiera evitarlo, pero cuando digo aquello es porque tiene que ver con lo solemne que será esto, para lo cual uno muchas veces no se siente preparado. Porque nos vemos llenos de imperfecciones. Por eso digo aquello. Pero como decimos, el fuego de Cristo lo va a probar todo. El ojo escrutador de Dios lo probará todo. El último texto que quisiera mencionar ya para concluir está en 2 Timoteo, capítulo 4, perdón, 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. En relación al apóstol Pablo, ya cuando está en sus últimos momentos de su vida, en sus últimos días, cuando él sabe ya que no le queda mucho tiempo de vida, estas palabras que les envía a su hijo espiritual, Timoteo, dice desde el versículo 6 al 8 mejor:
porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. El apóstol nos habla acá de que peleó la buena batalla, de que acabó la carrera, de que guardó la fe. Por eso está seguro de lo que le espera. Y habla con convicción. Él sabe, dice, que hay una corona guardada para él. Una corona de justicia, la cual le dará el Señor, juez justo, dice. Ese Señor que no se olvida del trabajo de sus santos que están llevando a cabo en este mundo, muchas veces con tanta dificultad, con tanta tribulación, con tanto padecimiento, pero el Señor conoce lo que cada uno está realizando y conoce la motivación de cada uno. Ojalá que esa seguridad, esa convicción y esas palabras que hay en el apóstol Pablo cuando le habla a Timoteo, esas mismas palabras, esa misma convicción esté también en cada uno de nosotros. Porque estamos seguros de que estamos trabajando con los materiales de Dios. Y estamos seguros de que son materiales, son obras que van a pasar la prueba, que van a permanecer por la eternidad, que traerán gran recompensa. Que esa sea la convicción de cada uno de nosotros, que pueda ser también nuestra realidad futura. Pero para que sea nuestra realidad futura, tiene que ser una realidad presente, en el ahora, en el hoy. Y si estamos trabajando con otro tipo de materiales, con materiales como madera, heno, hojarasca, estamos trabajando solamente en nuestras fuerzas, estamos trabajando para el ojo del hombre, para el ojo humano, buscando la alabanza de los hombres. Desde ya el Señor nos dice en su palabra que esas obras se van a quemar, no van a pasar la prueba, que tendremos gran pérdida en el tribunal de Cristo. Y es precisamente lo que el Señor nos desea. Que el Señor hable a nuestra vida con su palabra. Esta palabra que hemos meditado el día de hoy. Les invito a orar antes de finalizar. Padre Celestial, queremos darte gracias una vez más por tu palabra, agradecerte, Señor, por este tiempo, Señor. Sabemos que has hablado, sabemos que nos has entregado una palabra, Señor, y te rogamos, Señor, porque meditemos en esto que hemos escuchado el día de hoy, Señor. Y si hay que arrepentirse, cada uno de los oyentes, Señor. Si hay algún oyente que tiene que arrepentirse, Señor. Si alguno de nosotros tiene que arrepentirse. Porque no estamos trabajando con tus materiales, Señor. No estamos trabajando en tu dependencia, en tus fuerzas. No estamos siendo fieles al modelo, al plano que tú nos has mostrado. Te rogamos, Señor, porque vengamos a un acto de humillación delante de ti, de reconocimiento de pecado, de arrepentimiento, Señor. Padre, que así sea, que esta palabra caiga en buena tierra, Señor. Te pedimos y te rogamos. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tu palabra nos edifica precisamente. Y nos edifica, Señor, para que nosotros construyamos, Señor, con tus materiales, Señor, en tu dependencia, en tu fuerza, según la dependencia de tu Espíritu Santo, Señor. Y que no llevemos a cabo el ministerio cristiano en nuestras propias fuerzas. Que nos fortalezcamos en ti.
que dependamos en todo de ti para nuestra vida diaria, Señor. Usa esta palabra en cada corazón, Señor. Te damos muchas gracias y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Agradecemos al Señor por este tiempo y nos vemos, Dios mediante, el próximo día miércoles. Buenas noches.